¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Si tú quieres tener una buena cartera de diseñador o un reloj marca Rolex, yo te recomiendo que visites la página web de Maru Consign. Ahí hay bellezas en carteras de diseñador, también de relojes marca Rolex, con su origen certificado, en perfecto estado, a muy buen precio y te lo van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. A lo mejor tienes una buena cartera de diseñador o un buen Rolex y necesitas dinero en efectivo, comunícate con Maru Consign. Ellos certifican el origen de la cartera o del reloj y van a negociar contigo. Regresamos con Agárrate. Hoy es martes y vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Hola Patricia, bueno, bien, gracias a Dios, pero por un lado bien consternado con estas cosas que están pasando en la actualidad, sobre todo esta noticia reciente sobre el tiroteo que pasó en una escuela elemental en el estado de Texas. Bien desafortunado esa noticia. Nuestras oraciones van para esas familias que fueron afectadas por esto. No hay explicación, pero lo mejor que podemos hacer es estar en unidad con esas familias, apoyarlas en lo que se necesite. Y de verdad que como padre es algo bien difícil de ver que estas cosas estén sucediendo. Es terrible, Jesús. Acabo de leer la actualización del caso. El joven que asesinó a 21 personas, porque ya se cuentan 21 personas, 18 niños y 3 adultos, es de origen hispano. Su nombre es Salvador Ramos, tenía 18 años porque, fue neutralizado por la policía. Y primero había asesinado a su abuela y me imagino que vivía con su abuela, llegó de su país, que creo que era de El Salvador, era centroamericano. Pues mató a la abuela y salió de ahí a asesinar a niños cuando están en elementary, son niños pequeños, me dicen que de tercero y cuarto grado. Imagínate enviar tu niño al colegio, que es donde se supone que va a estar más seguro y que pues tu hijo no regrese con vida a su casa. Pero además, Jesús, el terror de las familias mientras no tienen información de qué ocurrió con su hijo en el momento de que la situación está todavía sin control. Todavía hay niños hospitalizados que no se sabe si van a poder recuperarse. El trauma, además, que queda en los niños, en los sobrevivientes. O sea, que estos son, la verdad, dramas que van más allá de lo aparente. Hablábamos antes de entrar en la entrevista, Jesús, de Texas es un estado en el que hay bastantes inmigrantes y seguramente hay niños inmigrantes entre los testigos, los que sobrevivieron, los que pudieron ver lo que ocurrió. ¿Qué ocurre cuando hay niños que quizás no tienen todavía su estatus migratorio, sus familias no tienen estatus migratorio y están presentes en cosas como esta? Sí, bueno, para ese tipo de casos y de nuevo, ¿verdad? Qué situación tan dolorosa y la idea es estar ahí para esas familias en oración, apoyándolos y bueno, tratando de entender estas cosas que quizás no se pueden explicar. Lo que sí es cierto, y eso que mencionas, Patricia, justamente en el estado de Texas y también en otros estados como California, la Florida, Nueva York, pero Texas es un estado que tiene muchos inmigrantes y es cierto que cuando una persona es víctima de un crimen, sobre todo
jóvenes, por lo menos en este caso, familiares de estos jóvenes, quizás de los mismos jóvenes que fueron testigos de esto que ocurrió, porque no solo las personas directamente afectadas, pero también esas personas que estuvieron allí en esa escuela y que fueron testigos de lo que pasó y que ayudó a la policía a contar, a hablar de esto que ocurrió, a identificar la persona que lo hizo, cómo lo hizo, qué fue lo que ellos escucharon. Ciertamente existe un amparo para estos jóvenes, no solo para los jóvenes que quizás puede que no tengan un estatus migratorio legal en este país, pero para sus padres, de hecho también para sus hermanos, si son menores de edad, existe un amparo por el cual, por medio de una visa U, que es una visa para víctimas de crimen, personas que han colaborado con las autoridades para identificar, para investigar, para detener. Sabemos que la persona, la persona fue, en este caso, abatida por la policía, pero que ayuden a identificar estos sujetos. Las personas pueden aplicar esta visa, y esta es una visa que, independientemente del estatus legal de la persona o falta de estatus legal, puede conllevar una residencia. Ahora, lógicamente, uno no dice esto, uno espera que esto nunca sea una opción. De hecho, Sí, cuando hablamos con nuestros clientes sobre este tipo de visas de víctimas de crimen, existen también visas para personas que fueron víctimas de tráfico humano, víctimas de violencia doméstica. Siempre en mis consultas, cuando hablo de esto, yo digo, mire, espero esto nunca sea una opción, que ustedes nunca tengan que contratarnos a nosotros, a cualquier otro abogado para eso. Pero si eso, por razones del destino, que uno no quiere, pero estas tragedias a veces pasan, es importante que las personas sepan que existen esos amparos. Y no se trata de aprovecharse de una tragedia, se trata de leyes que ya existen para amparar a estas víctimas. Entonces, que sobre todo la población hispana, nuestra comunidad sepa, independientemente, y ahorita estamos hablando de una situación bien trágica, pero puede que no haya sido a tal grado, pero quizás usted fue víctima de algún crimen, un crimen violento donde quizás lo quisieron robar a mano armada, quizás presenció un asesinato o algún crimen de esta índole. Entonces es importante que sepa que usted tiene ciertos derechos y ciertos beneficios que lo pudieran amparar usted para una posible residencia. De nuevo, esperamos que esto nunca sea una opción para ninguna persona, pero es importante que las personas sepan que esa opción está allí. Jesús, bueno, cambiando de tema, y bueno, uno siempre cuando ocurre algo como esto dice, ojalá no vuelva a ocurrir, y sigue ocurriendo. Yo no sé realmente cuál es la vía para detener estas cosas, Jesús. No sé si está en la casa, no sé si es del Estado, las medidas hay que tomarlas desde el Estado, desde el gobierno, no sé. Sinceramente no sé. Este muchacho obviamente tenía problemas, aparece en las fotos vestido de mujer. Seguramente tenía problemas con su identidad, era objeto de bullying, quién sabe, ¿no? O sea, ya pronto sabremos cuáles eran los problemas que tenía. Claro, definitivamente fuera algo donde comienza desde la casa, sobre cómo no se sabe de la vida de este joven. Yo sé que pronto saldrá más detalles. No sabemos su ambiente, no sabemos qué es lo que ha pasado este joven, y bueno, definitivamente nadie excusa lo que hizo, pero no se sabe el trasfondo de esto. Pero ciertamente hay muchos problemas que las personas, no solo el gobierno, pero los padres, sobre todo los padres y sus hijos, o sea, ¿dónde estaban los padres en ese momento? ¿Dónde estaba la familia en ese momento? Es importante que se rescaten esos valores de poder criar bien a las personas, de poder darles el tiempo necesario a los hijos. Y yo sé que esto no tiene que ver mucho con inmigración, pero bueno, aquí hay libertad de expresión, así que es importante, o sea, que las personas sepan cómo criar a sus hijos, hablarles de valores, hablarles de este tipo de cosas, porque no se explica cómo un joven de 18 años va a tener acceso a este tipo de armas y libremente entrar a una escuela y libremente matar a tantas personas así. También está la parte de seguridad, qué pasó con la seguridad en esa escuela. Y hablando de inmigración, yo sé que esto, Patricia, nos tomó de sorpresa porque esto no era el tema absoluto de hoy, pero bueno, hablando de inmigración, yo pienso que esto va a afectar inmigración muchísimo, muchísimo.
Yo pienso que los efectos que puede tener esto son muy grandes. Existen varios sectores en este país donde piensan que la mayoría de los inmigrantes son así como este joven, que quizás vienen de países como los nuestros, Venezuela, Centroamérica, México, y vienen a hacer este tipo de cuestiones. No solo eso, estamos hablando antes de la entrevista sobre justamente que hubo un plot para asesinar a uno de los expresidentes de los Estados Unidos, al expresidente George W. Bush, y se había planeado que que este plot iba a comenzar o se iba a dirigir de alguna forma desde México hasta el estado de Texas. Entonces, para aquellas personas que ya de por sí no estaban de acuerdo con la inmigración, pienso que esto va definitivamente a ser un obstáculo. Espero que no, porque no por una manzana mala todos los demás deben de pagar, pero desafortunadamente pone, digamos, en duda lo que es una reforma migratoria, lo que es algún tipo de amparo, sabiendo que hay personas que están haciendo este tipo de cosas, que están entrando de forma ilegal. Así es. Jesús, bueno, el levantamiento de sanciones a el régimen de Nicolás Maduro, que fue la semana pasada y que además ha indignado tanto a nuestra comunidad. ¿Tú piensas que eso puede incidir en las decisiones acerca del TPS y de los asilos políticos de los venezolanos? Yo particularmente pienso que no. Y la razón es la siguiente. Por lo menos con los casos de los asilos, a veces las personas piensan que por la situación general de un país, una persona automáticamente ya es elegible o prácticamente garantizado un asilo. Y aunque estén bajando las sanciones, y ojo, yo no estoy de acuerdo con eso personalmente, pero aunque hayan bajado esas sanciones, las personas igual tienen el derecho y pueden comprobar que ellos específicamente han sido víctimas de persecución política. El hecho de que hayan bajado o disminuido las sanciones no quiere decir que este sigue siendo un régimen totalitario, un régimen criminal que ha hecho desastres en nuestro país. Y eso es algo que las personas tienen que demostrar a jueces de inmigración. Independientemente de lo que esté haciendo nuestro presidente aquí con estas decisiones políticas, eso no le quita ese derecho y eso no quita años y años de leyes migratorias que amparan a personas que han sido víctimas de persecución, de tortura, de persecución política. Entonces, es mi opinión que basado en las leyes, porque independientemente de un tratado por, qué sé yo, quizás tener energía en forma de petróleo o lo que sea, esto no necesariamente va a repercutir lo que es los casos de asilo. Quiero estar claro con eso porque hay muchas personas, Patricia, que después que pasó esto, las llamadas han sido de preocupación. Los mismos clientes han dicho, bueno, ¿será que ahora tengo caso? Pero en ese momento, si usted tuvo un caso hace 2, 3, 4, 5 años, usted todavía sigue teniendo casos independientemente de esas sanciones. Ahora, con el tema de TPS, yo pienso lo mismo, pero el argumento fuera diferente. Sabemos que muchos de nuestros hermanos de Centroamérica que han tenido el TPS ha sido basado en un desastre natural, específicamente el huracán Mitch. Esto pasó hace muchísimos años, ya terminó esa tragedia hace años, ya se recuperó el país desde hace tiempo, por lo menos basado en esa tragedia, y aún no quitan el TPS. Y te digo, Patricia, no hay nadie que lo ha podido quitar. No lo pudo quitar el expresidente Trump, y créeme que lo quiso quitar y no ha podido, no ha podido, porque es algo que es una de esas leyes que debería ser temporal, pero se ha mantenido, ha sido aceptada en inmigración entre los legisladores, entre la comunidad americana, y se ha quedado allí prácticamente. Entonces, dudo que esto es algo, que este beneficio se le vaya a ser quitado a nuestra comunidad venezolana por esas razones. De nuevo, bien desafortunado que esté pasando esto. Pienso que es una manera de darle cierta legitimidad a un gobierno que no es legítimo, pero al mismo tiempo pienso que no es algo que definitivamente tenga que afectar a solicitantes de asilo aquí en Estados Unidos y a personas que estén aplicando al TPS. Jesús, y cada vez que tenemos esta conversación, entonces hay una noticia nueva sobre el título 42, ¿no? Porque entonces el gobierno dice una cosa y entonces viene la corte y dice otra. Ahora tenemos un cambio con respecto a la última conversación que tuvimos
porque una corte también tomó una decisión contraria a lo que el gobierno quiere. ¿En qué situación está la gente ahora, un inmigrante que quiera solicitar asilo en frontera? Entonces, el título 42 continúa. Esa fue la decisión temporal que ha decidido que ha dictaminado una segunda corte federal. El gobierno ha tratado de eliminar el programa. Varias docenas de estados, entre ellos estados republicanos, han demandado a la administración y de forma muy astuta supieron demandar a la administración en las cortes que tenían que demandarlo, en cortes conservadoras, donde habían jueces que fueron puestos allí por el mismo presidente Donald Trump. Entonces esto es una estrategia legal que se hizo, pero sí, estos jueces han dicho, bueno, no, vamos a parar eso, el título 42 va a continuar. De nuevo, el título 42 es esta ley de salud que permite a los Estados Unidos deportar personas de forma automática, de no darles un chance ni siquiera de presentar una entrevista de miedo creíble o ni siquiera someter una solicitud o entrar al país, simplemente son rechazados automáticamente por razones de la pandemia. Esto continúa, al igual que el programa de MPP, pero también sabemos que hay otra realidad, que es que los oficiales de inmigración siguen teniendo mucha discreción de permitir a familias que ingresen a los Estados Unidos. Ciertamente han usado esa discreción. Muchísimas familias continúan entrando y siendo procesadas legalmente en la frontera. Entonces, aunque ciertamente se han sido deportadas muchísimas familias, tenemos entendido que ya aproximadamente 100,000 personas bajo el título 42 solamente. Sin embargo, las cifras son mucho más altas de las personas que siguen ellos permitiendo entrar. Ahora, yo le digo a las personas, tenemos muchas personas que se comunican con nosotros desde otros países que a veces piensan solicitar asilos por la frontera. Hay que ser claros, no hay seguridad cómo exactamente inmigración vaya a procesar esas familias, si los van a dejar entrar, si los van a dejar esperando en México, si algún familiar va a estar detenido en un centro de detención mientras que otro no. Esas son opciones, esas son, digamos, escenarios que pueden ocurrir y familias que piensen solicitar asilo deben de tener estos escenarios en mente. ¿Y el programa MPP sigue vigente? Sí, también el programa de MPP sigue vigente. Lo que he visto que ha sido aplicado es mayormente a nuestros hermanos, a la comunidad cubana. Muchos de ellos están bajo el programa de MPP. No sé si es una política interna, porque el MPP está supuesto a aplicarlo a todas las nacionalidades, pero un dato muy curioso que hemos visto, índices muy altos de solicitantes cubanos que los tienen bajo este programa, a diferencia de otras comunidades. Pero sí, el programa MPP continúa. Entonces, básicamente, un oficial de asilo en la frontera puede permitir que una persona tenga su caso de inmigración, pero al mismo tiempo no permitirle la entrada a los Estados Unidos bajo este programa, o aún peor, lo que es el título 42, ¿no? Ni siquiera permitirlo procesar su caso bajo el MPP, simplemente deportarlo. Y una tercera y mejor opción es que la persona, el solicitante, sea procesado y sea permitido ingresar libremente al país. Y Jesús, la Corte Suprema ya está a punto de decidir dos casos que son de suma importancia, que tienen relación con la comunidad inmigrante. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, está el primer caso, que es el caso de la administración que está demandando al estado de Texas, otra vez hablando del estado de Texas, justamente por el programa MPP. Entonces, esto todavía no ha sido decidido en su totalidad por la Corte Suprema. Vamos a ver qué va a pasar. Se espera que este año haya una decisión ya final para lo que es el programa de MPP. Y el otro caso es un caso también muy interesante, donde los jueces de la Corte Suprema van a estar decidiendo si un inmigrante detenido tiene un derecho absoluto a fianza después de haber estado 6 meses en un centro de detención. Hay personas que tienen ese derecho, otros no, pero los argumentos a favor es que toda persona debería tener, ya si pasa la mitad de un año detenida, por lo menos un chance, independientemente de su estatus migratorio o que haya entrado bajo cualquiera de estos programas, que independientemente de eso pueda solicitar una fianza después de los 6 meses. Eso es lo que vamos a saber de la Corte Suprema durante este año. Oye, pero eso es bien importante.
bastante. Muchísimas personas han estado detenidas por muchísimos meses y hay personas donde desafortunadamente no tienen ese derecho porque la ley no lo concede, pero vamos a ver si los jueces interpretan que existe ese derecho. Ese derecho existe para normalmente personas que son ciudadanos, que están detenidos en centros criminales, pero quieren averiguar, quieren ver, determinar si esto es algo que un inmigrante tenga derecho a una fianza, aunque no sea nacional de este país. Entonces, espero que sea algo que la Corte pueda considerar positivamente, sobre todo si estamos hablando de personas buenas que no tienen una historia criminal, personas de bien, que tengan vínculos familiares, que eso sea un factor para darle esa oportunidad a esos inmigrantes que están detenidos por 6 meses o más. Jesús, un inmigrante que ingrese por la frontera, ¿puede acceder a una certificación laboral, por ejemplo, o puede ser beneficiado con una petición familiar? Para una certificación laboral, no, en lo absoluto que no. Si le dicen que sí, lo quieren defraudar. Y hemos escuchado esos casos. No puede una persona que entra por la frontera de forma ilegal o que no tenga un permiso de entrada, no tenga una visa, aplicar una certificación laboral. El problema está que muchas personas, agencias, notarios, paralegales, ecuaces, etcétera, aplican estas certificaciones, cobran muchísimo dinero a las personas, pero cuando las personas quieren aplicar su residencia, es que se dan cuenta que no pueden hacer absolutamente nada con esa certificación que le dieron, que pagaron, qué sé yo, 8,000, 10,000, 15,000 dólares. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de estafa. Ahora, si una persona viene por la frontera y supongamos lo solicita un familiar, digamos un cónyuge americano, residente legal, pide a la persona, ese solicitante sí puede obtener la residencia, pero toda persona que entre por la frontera y quiera obtener su residencia basada en una petición familiar debe de tener una cita consular. No existe un sistema donde una persona que haya entrado ilegalmente basado en petición familiar pueda obtener su residencia dentro de los Estados Unidos. O sea, tiene que salir nuevamente, ¿no? Tiene que salir del país, posiblemente tenga que salir con un perdón. Si hay excepciones muy delineadas, muy específicas para personas que ingresaron con un permiso de advance parole o un permiso de reentrada, tuvo que hacer en una fecha específica, tiene que tener familiares calificantes específicos, pero por lo general, para no confundir a la gente, por lo general, si hay personas porque nos preguntan muchísimo, abogado, pero yo entré por frontera, pero aquí me enamoré, ya nos queremos casar y quiero aplicar mi residencia aquí mismo. No se puede. Se puede comenzar el proceso desde acá, pero es un proceso que por lo general tiene que terminar en una cita consular. Y puede correr el riesgo de que no lo dejen entrar, Jesús, después. Sí, ese riesgo está allí. Lógico, como abogado lo que tratamos de hacer es disminuir ese riesgo al solicitar los FOIAs o reportes criminales, reportes de inmigración de la persona, saber si la persona tenía algún problema de inmigración o criminal antes de salir fuera del país, pero aunque ese riesgo es poco, si la persona es una persona de bien, esos son pequeños riesgos que siempre van a estar presentes. Bueno, creo que hoy dimos bastante información. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia, cuídate. Bueno, con esto me despido hasta mañana.